también. Es un práctico muy parecido al uno, de algunas preguntas muy puntuales teóricas y un análisis de un caso. Este práctico sí se entrega la semana que viene. La idea es que veamos, repasemos hoy punto por punto, más o menos, charlemos un poquito brevemente y después resuelvan el caso. Ustedes tranquilos. Bien. ¿Ya tienen todos el práctico a mano? Asumo que sí. Bien, excelente. Genial. Bueno, la primera pregunta. Bueno, antes que nada, el práctico es más que nada de infraestructura, ¿está bien? De infraestructura de la información. Ese es el tema que más o menos vamos a rondar, vamos a andar dando vueltas. Cómo manejan las organizaciones su infraestructura de la información. Bien, la primera pregunta dice, ¿cuál es el paradigma que vino a romper la computación en la nube y qué factores la propician? Bien, lo que primero tenemos que definir para encarar esta pregunta es, primero, ¿qué es la computación en la nube? ¿Está bien? Y después, ¿qué factores propician? O sea, ¿qué provocó que la computación en la nube fuera posible? ¿Tienen por ahí pregunta de ChatGPT? Ah, me olvidé de prender. Ahí está. Hola, Facundo. ¿Cómo va? Bien, ¿alguno tiene la definición ahí de Google, Wikipedia, ChatGPT de computación en la nube? Que le tienen en el chat. Lo buscamos. Sí, sí, no hay problema. Bien, muy bien, Mirko. Computación en la nube es la entrega de recursos informáticos, incluye el almacenamiento, potencia, procesamiento y bases de datos, redes, análisis, inteligencia artificial y las aplicaciones de software a través de Internet. Exactamente, es montar toda nuestra infraestructura, todo lo que nosotros podemos llegar a tener de manera física, ¿está bien? Llevarlo a Internet. ¿Por qué o cómo es posible esto? ¿Cuáles son los factores que propician que nosotros podamos llevar semejante infraestructura hacia la red, hacia Internet? ¿Cuál les parece a ustedes que son factores como fundamentales, desarrollos tecnológicos de los últimos años que propician la computación en la nube? Y la escalabilidad. Eso es una de las características. Sí. Anotalo por ahí que ahora vamos a ver Sí. el tema de las características. Pero supónganse, yo les planteo. La velocidad de la transmisión. Ahí está. Las grandes velocidades de transferencia de datos son un factor fundamental que propician la computación en la nube. Ustedes imagínense si nosotros queríamos mudar en los 90 una infraestructura hacia la nube con una conexión dial-up. ¿Todos saben de qué les hablo cuando digo dial-up? Porque hay veces que me siento como que estoy hablando del siglo XIX. ¿Vieron? ¿Era la conexión Sí, por sí, el de esa época. teléfono? Bien, bien. Mis contemporáneos saben lo que es el dial-up, saben el ruidito que hacía el módem cuando se conectaba a internet. Mateo, ¿cuántos años tienes, Mateo? Me interesa saber eso. 20. Bien. Vos ni siquiera viviste la crisis del 2001 de Argentina. Claro. Bien, no te parece nada igual, no estuvo bueno. Bien. Bueno, la conexión dial-up es la típica conexión por el par trenzado telefónico. ¿Está bien? Y había un módem dentro de la computadora que lo que hacía era marcar con pulsos, como si de una llamada, era una llamada, básicamente, y se conectaba con eso a Internet. Imagínense la velocidad de eso. Era imposible que nosotros podamos mudar una infraestructura hacia Internet. De hecho, Internet como concepto de consumo masivo no existía. Existía como algo muy experimental, muy de uso exclusivo. Entonces, cuando todo esto se empieza a masificar, cuando las conexiones empiezan a adquirir velocidades muy altas que propician la transferencia, las grandes transferencias de datos, recién ahí la nube es posible. Pero, inicialmente, todo esto, o sea, pagar una conexión de datos una banda ancha, una conexión de banda ancha para grandes transmisiones de datos, era caro. Entonces, otro factor que propicia la adopción de la nube, ¿está bien?, en las empresas, es la baja de los costos.
Siempre acuérdense de reducción de costos. ¿Está bien? Eso es como algo que persiguen, es un objetivo estratégico que vimos en el práctico anterior. Entonces, grandes transferencias de datos, cuando todo empieza a bajar de precio, ahí para las empresas es más propicio contar con infraestructura en la nube. ¿Se entiende más o menos a dónde voy? Sí, sí. Bien, perfecto. Excelente. Bien, bueno, y como había dicho, ¿quién había dicho? Ya me perdí. La elasticidad. Bueno, elasticidad no. Escalabilidad. Escalabilidad, ahí está. Una de las características de la computación en la nube, entre tantas, es la escalabilidad. Es decir, que mi solución puede crecer. ¿Está bien? Bien, es tal cual, Magali, exactamente. Y ahora vamos a hacer un repaso por todo ese tema de las terminales bobas. Aguantá ese concepto ahí, que ahora lo retomamos. La escalabilidad es este concepto de que la solución o mi infraestructura crece a medida que yo lo necesito. ¿Está bien? Puede crecer bajo demanda. Y cuando yo estoy pagando por uso, por un uso medido de los recursos, la escalabilidad es fundamental porque esto puede crecer o puede achicarse dependiendo de la demanda. Entonces yo voy a pagar solamente por lo que uso. Eso provoca un ahorro de costos muy alto, ¿está bien? Que en contraposición puedo llegar a tener, no sé, en mi empresa de manera física un servidor muy grande que cuando está ocioso, ¿está bien? No se justifica por ahí el gasto. Yo hago una inversión para un servidor que se tiene que bancar determinado número de transacciones, determinado poder de procesamiento y después gran parte del día está ocioso. Entonces, eso no es un uso eficiente de los recursos. ¿Está bien? También tenemos, bueno, el autoservicio crece bajo demanda, es escalable, los recursos son independientes de la ubicación geográfica. ¿Está bien? ¿Qué otra característica tiene la computación en la nube? Ahorras costos porque no tenés tantas servidores a nombre propio, o sea, la empresa no cuenta con servidores propios. Usamos Y solamente lo que necesitamos. claro, Exactamente. Es mucho más eficiente. Servicio medido, acuérdense, servicio medido, elasticidad rápida, agrupamiento de los recursos independientemente de donde estén ubicados, el autoservicio bajo demanda. ¿Está bien? Son como más o menos las características. Todo esto que les estoy contando lo paso muy por arriba, está en la bibliografía, ¿está bien? Si no, siempre se lo pueden consultar a ChatGPT, que siempre, el que lo va a saber seguro. Bien, entonces, volviendo a la pregunta, ya sabemos qué es la computación en la nube, qué características tiene, qué factores la propiciaron, ¿está bien? Ahora, ¿cuál es el paradigma que vino a romper la computación en la nube? Vamos un poquito más atrás en la pregunta y nos quedamos con la palabra paradigma, ¿está bien? ¿Alguno me puede definir qué es un paradigma? O la definición de ChatGPT, como ustedes quieran. ¿Tuvieron epistemología? Ah, no tiene más epistemologías en el plan, ¿no? ¿Ven algo de no, no, epistemología? no tuvimos epistemología. ¿Y en antropología no les dan nada de epistemología? Tampoco tenemos antropología. ¡Ah! ¿En Sí. qué momento la carrera se volvió tan linda? Antropología de la comunicación creo que es en cuarto, creo. Ah, la pasaron para más adelante. O yo Sí, creo que estaba, para mí estaba. No. sí, para mí sí. Sí, avísenme si llega a desaparecer del plan de estudio de antropología, que me meto de cabeza a estudiar de nuevo. Yo me quedé en analista, sí, está en cuarto. Ah, Mateo, ya tiraste el baldazo a agua fría, Mateo. Yo estoy recibido analista de la universidad. Tengo la licenciatura ahí como pendiente. Nunca me interesó mucho ser licenciado. Y una de las cosas por las que no sigo la licenciatura es porque las materias, la verdad que no, las que están después de cuarto no me llaman mucho la atención. Hay 2 o 3 que me gustaría hacerlas que están buenas, pero en sí materias así como las matemáticas o de estas antropologías, como medio como que me tiran para atrás. Bueno, la cosa es que antes había una materia que se llamaba epistemología de la ciencia. Era como medio bajón, era muy pesada, pero estaba buena. Te daba conceptos que estaban muy copados. No sé si alguno alguna vez estudió epistemología en alguna otra carrera o en la escuela incluso. Ahí se ve lo que es la definición de paradigma.
Yo ¿Nadie le sí, pero encontró? hace mucho. Yo sí, pero hace Ah, mucho. bien. ¿No te acordás lo del marco teórico del paradigma? No, sinceramente no. No importa, lo repasamos así. Llegué hasta la episteme en mi memoria. Está bien. Bien, paradigma de programación, ¿los ubican? Paradigma es como un modelo a seguir, puede ser. Ahí está. Algo así. Modelo o patrón aceptado por una determinada comunidad. Muy bien, Mirko. Mirko está ahí con el teclado en ChatGPT y en Google a full. Exactamente, el paradigma nos da como un modelo, un marco teórico sobre el cual encuadrar un problema, ¿está bien? Si lo vemos desde el punto de vista de los paradigmas de programación, fíjense que tenemos el paradigma imperativo, el paradigma de objetos, el lógico funcional, ¿está bien? Entonces, nos permite agarrar un problema y analizarlo con determinado marco teórico, con un determinado modelo. Por ejemplo, en el paradigma orientado a los objetos tenemos los modelos de clases, que son elementos que se representan con la realidad. En el paradigma imperativo tenemos órdenes que van paso a paso ejecutándose, ¿está bien? Siempre como que podemos llegar a entender un problema desde distintos puntos de vista con distintas herramientas. Esto es lo que básicamente un paradigma. Entonces, cuando nosotros hablamos de un paradigma que vino a romper la computación en la nube, básicamente estamos hablando de una forma de hacer las cosas antes de la computación en la nube, que vino en la computación en la nube y dijo, esto no va más, esto es lo nuevo. ¿Qué pasa con un paradigma? Un paradigma empieza a entrar en crisis cuando el problema que intenta resolver, el problema que intenta encuadrar, ¿está bien?, va llegando a su límite y se empieza a encontrar con situaciones que ese modelo no puede cubrir. Entonces aparece un nuevo paradigma que cubre ese nuevo caso, ¿está bien? Y viene como a dejar un poco de lado el anterior. Siguiendo más o menos esta definición, que si me llega a escuchar mi profesor de epistemología bien y me vuelve a desaprobar, ¿está bien? Vamos a analizar cuáles fueron los distintos paradigmas o formas de resolver el tema de la infraestructura dentro de la empresa, la infraestructura de datos, y vemos cuál vino a patear un poco la computación en la nube para ofrecer todas estas ventajas que ofrece, que ya hablamos, ¿está bien? Déjenme por acá que tengo una imagencita muy linda que tomé prestada de internet. Bien, ahí están viendo. Sí. Más o menos, sí, se ve medio... Bueno, igualmente esta imagen No se ven las letras. Ah, no importa, yo lo que quiero lo que me interesa son los dibujitos, porque tenemos dos opciones cuando tengo que usar dibujitos. O agarro la tablet y empiezo a dibujar, o mostramos algo así. Y créanme que esto es mucho más entendible que yo dibujando en la tablet. Lo que me interesa es que más o menos vean los dibujitos. Que generalmente yo en el aula me pongo a dibujar en el pizarrón y es mucho más fácil. Pero Se ve poco, por ahí si compartís pantalla se vea más grande. no sé. Vamos a hacer así, mira. Topologías de las redes. Algo así, por ahí va. Déjenme. Vamos viendo de a poquito así y lo vamos. Ahí ven un poco mejor. Sí, ahora sí. Sí, sí. Bien, nos quedamos con esos tres y después muevo la imagen para arriba. Así vamos pasando por las distintas etapas. Bueno, acá tenemos, en realidad tenemos al principio del principio, máquinas contables que dice el diagrama. Fíjense arriba de todo. No me interesa ir tan atrás, también porque sería irme como demasiado en el tiempo, pero vamos a arrancar de los mainframe. ¿Se acuerdan? ¿Alguno conoce las tarjetas perforadas? ¿Sabe de qué le estoy hablando cuando hablo de tarjetas perforadas? Sí, sí. Bien. Bien, Santino. También me interesa saber cuántos años tiene Santino. Si tenés 20 años, cerremos todo. Yo creo que la mayoría no hemos visto esas cosas. Bien, claro. Ah, bien, bueno, esto es más o menos eso. Bueno, un repaso sobre la historia de la computadora. Los bancos usaban eso, exactamente. Bien. Antes había dos formas de procesar datos, ¿está bien? En batch o en tiempo real. Esas son como las dos formas de procesar. Es decir, yo agarro un conjunto de datos y espero a juntar datos, voy y los proceso o los voy procesando a medida que los voy generando. ¿Está bien? Esas son como dos formas de encarar el procesamiento de los datos. Antes no existía esto de que yo tenía una computadora en mi casa para procesar los datos. ¿Está bien? Supónganse, no sé, las cuentas contables, los estados contables del día.
no puedo procesarlos en el día porque en el momento porque no tengo una computadora, no tengo una máquina física que me procese todos esos datos. ¿Está bien? Entonces yo lo que hacía era, yo no llegué a usarlas, aclaro. Lo que se hacía era juntar todos esos datos en tarjetas perforadas que se llevaban a un mainframe, ¿está bien? En donde se ponían en una línea de procesamiento y se procesaban todas juntas. Esa era la forma de procesamiento de datos, en batch, por lotes, ¿está bien? Eso es más o menos la era de los mainframes, en donde había una supercomputadora en algún lado y los datos se llevaban ahí a procesar. Sean en tarjetas perforadas, sean en discos flexibles, los famosos disquetes, ¿está bien? Pero la idea de todo esto es que no existe una computadora dentro de la organización, dentro de la empresa, sino que está en algún centro de cómputos y los datos los tenemos que llevar hacia allá para que sean procesados. ¿Hasta ahí se entendió más o menos? Sí. Bien. Como bien dice Rodrigo, los bancos usaban esto, ¿está bien? Iban con todo su batch de datos hasta los centros de procesamiento. Hoy en día los centros de procesamiento siguen existiendo. También lo que pasa es que con el tema de la conexión, como vamos a ver más adelante, ya no hay que llevarlos. Ya van solos. ¿Está bien? Ahora vamos a ir viendo otros enfoques, otras arquitecturas y vamos a ir viendo cómo los datos de donde se generan viajan a los centros de cómputo. Lo segundo que tenemos es la aparición en los años 80, si mal no recuerdo, de la computadora personal. ¿Está bien? La computadora personal, la bajada en los costos de la computadora personal permitió que las empresas compraran terminales, ¿está bien?, para sus oficinas. Entonces, cada persona que necesitaba generar datos y procesarlos, lo hacía en su propio escritorio. ¿Está bien? Después, lo que tenemos es ahí la arquitectura cliente-servidor. Ahí moví un poquito. Después tenemos la arquitectura cliente-servidor, en donde más o menos, retomando el concepto que había tirado Magalí por ahí de las terminales bobas, la arquitectura cliente-servidor quiere un servidor central en donde están todos los recursos y terminales bobas que se conectan a ese servidor, descargan los recursos y suben sus propios datos para que se procesen. ¿Está bien? Acá cuando yo les hablo de arquitectura cliente-servidor, ya más o menos lo tienen de oído, ¿no? Lo vieron, lo tienen que haber visto en sistema operativo incluso. ¿Cursaron sistemas operativos? Sí, eso lo vimos. Bien. Ahí ya les empiezo a hablar de cosas que ya las tienen. No tan lejanas en el tiempo. Bien. Entonces, teníamos la empresa, supónganse, agarremos la UNOVA como ejemplo, ¿está bien? Supónganse que tenemos la UNOVA C de Junín con un servidor central, supongan en la oficina de alumnos, ¿está bien? Y todas las oficinas que están en la sede de Junín se conectan a ese servidor. ¿Qué pasa con la sede de Pergamino? Nos quedó acá 100 kilómetros recontra desconectado, ¿está bien? Entonces, la solución para empresas que se empiezan a mover en el espacio geográfico empieza a ser la computación empresarial, ¿está bien? En donde tenemos cada sede con su propio servidor, ¿está bien? Y entre los dos servidores se conectan entre sí, pero las terminales bobas de cada oficina se conectan al servidor local en donde están alojados, ¿está bien? Entonces tenemos, supónganse, la sede de Junín con su servidor y todas las oficinas que se conectan a ese servidor, y en Pergamino tenemos un servidor también, donde todas las oficinas se conectan a ese servidor y los dos servidores entre sí comparten. Por una conexión punto-punto que en su momento existió, no sé si ahora está activa la conexión punto-punto entre Pergamino y Junín. En su momento estaba. No sé si alguno tiene conocimiento de eso. En redes generalmente se los cuentan. Me parece que sí, porque Que es- de la manera como se conectaban telefónicamente, me parece que lo hacían por allí. entonces capaz que sí está activo todavía. Yo me acuerdo, creo recordar que Javier Charme nos había contado que había una conexión punto-punto entre las dos sedes. Bien, entonces tenemos que los servidores se pueden conectar a punto a punto o a través de internet, ¿está bien? Pero fíjense cómo hasta acá siempre el hardware estuvo dentro de la infraestructura de la empresa. Siempre estuvo, toda la infraestructura de información estuvo físicamente dentro de la empresa.
¿Qué vino a romper la nube? Este paradigma de computación empresarial en donde los recursos estaban físicamente dentro de la empresa, donde la empresa era dueña de esos recursos. También la organización es quien compraba esos recursos y los administraba. ¿Qué pasó? Por todo esto que vimos de la computación en la nube, factores que la propician y las ventajas que aporta, ya hoy en día la computación empresarial empieza a ser algo que va quedando en desuso para mudar todo a la nube, por todas las ventajas que ya vimos. ¿Se entiende más o menos todo este recorrido medio rápido que fuimos haciendo? Sí, Bien, yo por lo menos sí. bien, perfecto. ¿Alguna duda? Chat, bien por ahí. Bien, entonces lo que tenemos es mainframes por un lado, después pasamos a la computadora personal, después tenemos la arquitectura cliente-servidor, después tenemos la computación empresarial. ¿Está bien? Ahora tenemos lo que es la computación en la nube. Bien, eso es más o menos todo el despliegue de la pregunta número 1. Es para ponernos más o menos en contexto desde dónde venimos o por qué hoy se habla tanto de la computación en la nube como algo disruptivo, como algo nuevo. Ya en realidad hace bastantes años que está, ¿no? Pero hoy empieza a ser muy barato. Incluso me ha pasado dando esta materia, yo estoy dando sistemas administrativos desde el 2015. Me ha pasado que los chicos al desarrollar el sistema en sistemas administrativos 2, inicialmente desarrollaban algo en sus máquinas, lo traían a la clase en alguna notebook, lo mostraban y ya el año pasado había gente que estaba desarrollando directamente en la nube, que tenía un repositorio en GitHub, que había encontrado un servidor de despliegue gratuito. Entonces, directamente cuando comiteaban en GitHub, subían sus cambios y se deployaba automáticamente en la nube. Entonces, venían a clase simplemente con una URL y me mostraban el sistema ya alojado en la nube. Es muy loco como en una cursada, en un trabajo práctico, ya va evolucionando todo eso. Imagínense a nivel empresa, está bien, a nivel infraestructura de datos, cuando los datos empiezan a ser muchísimos. Hay una evolución muy clara, un cambio de paradigma, un cambio en la forma de enfocar el problema, ¿está bien? ¿Cuál es este problema del que les estoy hablando de hoy? La administración de los datos. Ese es básicamente el problema que se pretende solucionar. ¿Se entendió? Sí, sí. Bien, perfecto. Bien, pregunta número 2. Investiga y analiza ejemplos de infraestructura como servicio, plataforma como servicio y software como servicio. ¿Está bien? El IaaS, el PaaS y el SaaS. Bien, ¿alguno tiene idea de estos conceptos? En el práctico número 1 habíamos hablado de software as a service o software como servicio. ¿Alguno escuchó sobre los otros, infraestructura y plataforma como servicio? Sí, en una materia hemos visto, no sé si en sistemas operativos, no me acuerdo cómo se llamaba la materia, lo vimos, pero Sí, puede ser en sistemas operativos. Porque trabajan o han visto el ejemplo de Amazon, ¿no? usamos Amazon en un momento. Yo, bueno, Espectacular. Nova. Te daban $50 y sí, armamos, Bien, lo pudimos usar. ¿Vieron cómo cambian los tiempos? Ahora hacen trabajos prácticos en Amazon. Nosotros tenemos que ir al laboratorio de la UNOVA y montábamos un clúster de alto procesamiento en el laboratorio de la UNOVA, en el viejo y querido aula 22. Pero creo que fue en la pandemia, por eso nos tocó. No, pero está bueno porque esto refuerza un poco lo que les digo. Han bajado tanto los costos. Antes era impensado que pudiéramos pagar algo como para probar en Amazon. Y hoy en día Amazon te ofrece las cosas gratis si las querés probar. A esa reducción de costos hemos llegado, ¿está bien? Eso refuerza más aún el punto anterior. Bien, la infraestructura como servicio es básicamente tener almacenamiento, procesamiento e interconexión en la nube. ¿Está bien? Ustedes imagínense que yo tengo que montar en mi organización una infraestructura de computadoras. ¿Está bien? Entonces tengo una computadora acá, una computadora en otra oficina, conectadas a través de una red. Tengo que primero pagar por el hardware, pagar por las dos computadoras, pagar por la conexión de red, pagarle a alguien que me brinde
que me haga todo el mantenimiento, que interconecte las redes, que mantenga las computadoras, ¿está bien? Y a su vez necesito poder de procesamiento. Necesito comprar un servidor con mucha potencia para que se banque el procesamiento de esas dos computadoras. ¿Saben? Que esas dos computadoras generen datos y los manden a procesar a un servidor central. Toda esa infraestructura hoy en día se puede alquilar como servicio. ¿Está bien? Uno puede alquilar a Google, a Amazon, le alquila CPUs, ¿está bien? Las paga el tiempo de procesamiento, puede alquilar almacenamiento. Ustedes fíjense cómo, sin ir más lejos, Google Fotos les cobra por almacenamiento en la nube. Pero ustedes tienen la posibilidad de pagar si quieren más de los 15 GB que brinda Gmail. Toda esa infraestructura, hay proveedores que las ofrecen como un servicio. Uno paga una suscripción, uno paga por el uso que le da todo eso. Eso es infraestructura como servicio. Plataforma como servicio se refiere a una plataforma, valga la redundancia, ¿está bien? Oh, really. En donde yo puedo desplegar mi aplicación sin preocuparme por la infraestructura que hay detrás de esa plataforma, ¿está bien? A mí lo que se me ofrece es una forma o un entorno en donde yo puedo desarrollar mi aplicación, tirar mi aplicación, deployarla, y no importa lo que hay detrás, la infraestructura que hay detrás. Quien me brinda esa plataforma como servicio se encarga de la infraestructura. También se encarga de requerir los procesadores que sean necesarios, requerir el almacenamiento que sea necesario, requerir la interconexión entre nodos que sea necesaria. ¿Está bien? Lo único que nosotros nos tenemos que preocupar como clientes de esa plataforma es simplemente en desarrollar nuestra aplicación, en tirar todos nuestros datos para que todo se empieza a procesar. Y de esa plataforma hacia atrás, ¿está bien? Se encarga el proveedor del servicio. ¿Se entendió más o menos? Antes se le conocía como servicio de hosting, pero... Exactamente. Exactamente. ¿Conocen Datatec? me suena. Yo trabajé varios años con Datatec, en donde ellos nos daban la IP pública y un acceso SSH. Y nosotros le tirábamos las aplicaciones, teníamos todo, y Datatec obviamente se encargaba de los backups, cosa que nunca hizo bien, pero bueno, nos ha perdido datos. Se encargaba de que estuviera siempre todo levantado, nos aseguraba un uptime, entre comillas. Nosotros lo único que teníamos que preocuparnos es por desarrollar nuestra aplicación, meterla en un WAR y tirársela a Datatec, y Datatec se encargaba de deployar eso y de darnos el servicio. Tal cual, es el típico servicio de hosting. Sí, ahora se lo maquilló y se le puso otro nombre, pero es básicamente lo mismo, digamos. Claro, el concepto es que hay una plataforma donde vos no te tenés que preocupar por la infraestructura, sino que te dan el entorno en donde vos puedes desarrollar. Es la máquina de otro, digamos. Es la máquina de otro, exactamente. Exactamente. Pero vos no sos consciente de que hay una máquina por detrás o cuántas máquinas hay por detrás. No. Eso es lo que te da la plataforma. Te da esa transparencia, te abstrae de lo que hay por detrás. Distinto a la infraestructura, en donde vos sabés que hay, no sé, una solución o tu infraestructura cuenta con 3 nodos interconectados entre sí, donde vos sos más consciente de todas esas cosas. ¿Está bien? Sí, sí. Bien. Y el software as a service o el software como servicio es básicamente un modelo de suscripción en donde a nosotros nos ofrecen directamente el software. También nosotros tenemos todo el sistema montado en la nube y nosotros pagamos por el acceso a ese software. No nos encargamos ni de desarrollarlo, ni de deployarlo, ni de mantenerlo. En todo eso se encarga el proveedor del software. Eso es como un escalón mucho más arriba de abstracción en una solución. ¿Está bien? ¿Se entendió más o menos? Mercado Libre, alguna plataforma de esa que está... Exactamente. Cualquier aplicación web funciona como un software as a service. Tanto los clientes de correo, Mercado Libre, las redes sociales. Moodle eso. También tiene el servicio ese, como el de la facultad. Exactamente, Moodle, WordPress, sin ir más lejos. Sí. Nos da la posibilidad de generarnos un sitio y nosotros no nos tenemos que preocupar por desarrollar nada. Directamente le tiramos contenido y WordPress lo administra. Sí. Todos esos son software as a service, son software que funcionan como un servicio. Nosotros, como desarrolladores o como clientes de todo eso, no nos tenemos que preocupar por desarrollar la solución. La solución ya está. Nosotros pagamos por usarla. ¿Está bien? ¿Hasta ahí se entiende más o menos?
Sí, sí. Bien, excelente. La idea es que busquen de cada uno de esos tres conceptos de infraestructura, de plataforma y de software, un ejemplo. ¿Está bien? Chiquitito, no es necesario que investiguen 20 páginas de las tres cosas. Simplemente poner un ejemplo de una infraestructura, esto es un servicio de infraestructura como servicio, tal y tal, sale tanto. Está bueno que si encuentran los precios, los planes, sobre todo para ver que es accesible, ¿está bien? Y, y que pongan un ejemplo de cada uno. ¿Tá? ¿Se entendió? Me colgué y no cambié la imagen. los dejé ahí con la imagen de la infraestructura, perdón. Yo como streamer, un desastre. Bien. Pasamos a pregunta 3. Enumere las ventajas del Big Data en contraposición con las bases de datos relacionales tradicionales. Bueno, acá vamos a ver algo así. Ahí lo ven más o menos bien. Sí, Perfecto. La idea es que analicen el Big Data desde lo que se conoce como las 3B del Big Data. Desde el punto de vista del volumen de datos, desde el punto de vista de la variedad de los datos y desde el punto de vista de la velocidad de los datos. ¿Está bien? Esas son como las 3B del Big Data. Básicamente, en contraposición con las bases de datos relacionales, las soluciones de Big Data permiten manejar volúmenes de datos muchísimo más grandes. Están en otro orden de magnitud. No sé, por poner un ejemplo. En mi trabajo tenemos un sistema que usa una base de datos relacional, MySQL, en donde se le tiraron 23 millones de registros. Y explotó todo, obviamente. Ya se vuelve como lento empezar a manejar 23 millones de registros en una tabla. Y sobre todo cuando se empiezan a joinear, todo se vuelve muy ineficiente. ¿Está bien? Entonces, en una solución de Big Data, los volúmenes de información funcionan en otro orden de magnitud. ¿Está bien? Después tenemos el tema de la velocidad. Podemos consumir datos de distintas formas, mucho más rápido, en tiempo real, por streaming, ¿está bien? O por lotes como se hacía antes. ¿Está bien? Y después tenemos el tema de la variedad. En una solución de Big Data podemos consumir datos estructurados o no estructurados o semiestructurados, ¿está bien? Con una forma o directamente analizando datos que no tengan una estructura en específico, ¿está bien? Entonces, por eso se dice que tiene más variedad. Entonces, tenemos esta intersección de tres conceptos: la variedad, el volumen y la velocidad. La idea es que vean cuál es la diferencia o en contraposición con las bases de datos tradicionales en estos tres aspectos. ¿Está bien? ¿Se entendió, más o menos? sí. ¿Alguna duda? Bien. Buenísimo. Bueno, la pregunta 4 dice: describa brevemente los componentes de una infraestructura de inteligencia de negocios y desarrolle un diagrama que ilustre la relación entre estos. Bueno, les voy a ahorrar un paso y les voy a dar básicamente el diagrama. ¿Está bien? Este diagrama lo encuentran en internet, lo encuentran en la bibliografía. El de las 3B también lo encuentran en la bibliografía. Este es más o menos el esquema que ilustra una infraestructura de inteligencia de negocios. ¿Está bien? En donde básicamente en azul vamos a tener las fuentes de datos. En amarillo vamos a tener la capa de extracción, de transformación y de carga de esos datos. Es decir, podemos tener un montonazo de fuentes de datos, pero todos esos datos hay que normalizarlos de alguna manera. Hay que leerlos, transformarlos, pasarlos a algo normalizado que sea uniforme. ¿Está bien? Esos datos uniformes los volcamos dentro de un data warehouse, que es lo que está en celestito. ¿Está bien? Los que se encargan de agarrar todos esos datos, procesarlos y volcarlos dentro de un data warehouse es lo que está en anaranjado, que son los clústeres de procesamiento. ¿Está bien? Y dentro de ese data warehouse vamos a tener los datos de una manera
unificada, homogénea, ¿está bien? Y centralizada. ¿Qué podemos hacer con este Data Warehouse? Podemos agarrar subconjuntos de datos, a los que vamos a llamar Data Mart, ¿está bien? Que son los que están en verde, que nos representan del dominio total de los datos una perspectiva, que van a brindar informes o datos analíticos hacia las aplicaciones y los usuarios. ¿Se entendió más o menos todo esto? ¿Lo vieron en bases de datos o lo de Data Warehouse? Todavía no. Bien. Esto es muy a grandes rasgos, ¿está bien? Muy a grandes rasgos. ¿Qué les tiene que quedar de este diagrama y que me interesa que desarrollen, ¿está bien? Que agarren cada una de estas partes y vean qué es lo que significa? Es que tenemos muchas fuentes de datos, tenemos variedad de fuentes de datos, ¿está bien? Que de alguna manera se normalizan, se convierten a una cosa homogénea, ¿está bien? Porque cada fuente de datos me va a dar los datos en su propia estructura y algunos ni siquiera van a tener estructuras. Entonces, tiene que haber una capa que se encargue de normalizar esos datos, de convertirlos a algo estándar. Ese procesamiento consume muchos recursos, por eso es que hay un clúster de procesamiento encargado de hacer todo eso y volcar el resultado, que es un resultado más homogéneo, más estructurado, dentro de un repositorio de información grande, muy grande, como es el Data Warehouse. Como yo no quiero ver toda la información que hay, puedo hacer cortes en ese Data Warehouse más chiquitos y manejar un subconjunto de esos datos que son los Data Mart. ¿Está bien? ¿Para qué? Para que otras aplicaciones o los mismos usuarios extraigan datos de manera analítica para la toma de decisiones. Eso es básicamente la infraestructura de negocios. ¿Está bien? Componentes más, componentes menos. Capaz que alguna infraestructura de estas no tiene Data Mart porque con el Data Warehouse se arreglan tranquilamente. También puede haber. Pero básicamente los pasos son siempre los mismos. Está la fuente de datos, está la capa que se encarga de extraer esos datos, se procesan, se transforman y se guardan en otro lado de una manera homogénea para su consumo. ¿Alguna duda hasta acá? Acá me surge la... Sí, se cortó, Lorma. No te llegué a escuchar. Te decía que acá vos tenés dentro de las fuentes de datos, datos históricos, de audio y video, máquina. Uh-huh. ¿Cómo lo normalizás a través de, para poder transmitirlos por el clúster? O sea, ¿en qué? Dame un ejemplo de cada uno, así yo me doy una idea. Todo esto, desarrollar el ETL es un procesamiento que se programa, ¿está bien? Desarrollar este ETL significa entender cuál es el dominio de los datos de entrada, agarrarlos y transformarlos a algo que vos querés de salida, a un modelo de salida. Es simplemente eso. Es agarrar, por ejemplo, una entrada de datos que esté en sistema imperial, ¿está bien? Tenemos el sistema métrico y el sistema imperial, ¿está bien? Pies, yardas, ¿cómo era el otro? Ay, no me sale. Bueno, básicamente, convertir esas medidas en centímetros y metros, ¿está bien? Entonces vos programás un proceso de ETL que lea pies o lea yardas o lea millas, ahí está, no me salían millas, o lea millas y los transforme a metros, centímetros, a kilómetros, ¿está bien? Ese es tu procesamiento. Estoy hablando de una escala muy chiquitita que es algo muy sencillo de hacer. Pero vos imagínate que agarrás una base de datos de un SAP, de un sistema SAP, y tenés que transformar todo eso a otro modelo de datos que unifique ese SAP con los archivos contables que vos tenías hechos en COBOL. ¿Está bien? Entonces ahí tenés dos fuentes de datos. Tenés una fuente muy estructurada como SAP y tenés una fuente estructurada como son los archivos de COBOL. Pero de alguna manera tenés que normalizarlos y tenés que hacer que esas dos fuentes de datos terminen siendo una sola, que es el Data Warehouse, con un modelo en común. ¿Está bien? Que elimine inconsistencias, que elimine datos redundantes, que formatee algunos datos, que transforme otros.
¿Se entiende? Más o menos. Sí, un poco más. Bien. Entonces, acá, por eso es que tenemos tantas fuentes de datos. Tenemos datos que pueden venir del ERP, que es el Enterprise Resource Planning, es un tipo de sistemas que los deben haber visto en la teoría, del CRM, del CCM, tenemos datos históricos de la organización, tenemos datos de algunas máquinas, datos de audio, video, por poner un ejemplo. Entonces, ustedes fíjense cuando podemos llegar a tener datos estructurados que pueden ser el resultado de los sistemas ERP o CRM, que a su vez hay que normalizarlos con datos de audio y video, que no son datos estructurados, el audio y el video, ¿está bien? Entonces, tenemos que procesar una imagen, supónganse, no sé, algo escaneado, algo que sea muy viejo, previo al sistema de ERP, que esté escaneado, entonces tenemos que desarrollar nosotros un software o un módulo de procesamiento que agarre ese dato escaneado y lo transforme, ¿está bien?, a un dato como tiene el ERP, para que todo ello vaya, a un data warehouse centralizado. ¿Se entiende más o menos? No sé si todo les queda más o menos claro. ¿Alguna duda? ¿Va aclarando o voy metiendo más dudas que aclaraciones? Bien, perfecto. Quédense tranquilos, ¿está bien? No se enreden demasiado en que ustedes van a tener que hacer un proceso de ETL, porque no es el objetivo que se persigue en esta materia, sino que lo que perseguimos acá, el objetivo que nosotros queremos alcanzar es entender que una empresa tiene una fuente de información, ¿está bien?, como puede ser un data warehouse, que consumió datos de muchísimas fuentes, los normalizó y los puso de manera centralizada, ordenada, homogénea y estructurada, ¿está bien?, para el consumo, para que venga alguien o alguna aplicación que pueda leer esos datos de una manera estandarizada y pueda tomar decisiones. Siempre lo que se persigue es generar información para la toma mejorada de decisiones, que es un concepto que ya también habíamos hablado en las clases anteriores. ¿Está bien? Eso es lo que me interesa que les quede todo esto. Después será objetivo de otra materia, cuando vean base de datos 2 y vean lo que es un data warehouse y empiecen a usar ejemplos, será el objetivo específico de esa materia, de ver cómo se implementa, cómo se desarrolla. Lo que a nosotros nos interesa es más bien ver cómo las empresas manejan estos volúmenes de información. También cómo entender que son de distintas fuentes, que se normalizan, que quedan disponibles y que después viene alguien, los agarra para tomar decisiones con esa información. ¿Está bien? ¿Qué es lo que vamos a ver en el punto número 6 con el caso de American Waters? Bien. Pasamos a la pregunta número 5. Dice, ¿por qué la política de información, la administración de los datos y el aseguramiento de la calidad de los datos son esenciales para administrar los recursos de datos de la empresa? ¿Por qué les parece que la política de información, la administración de los datos y el aseguramiento de la calidad son esenciales? ¿Por qué es esencial que haya una buena política de información? ¿Está bien? Una buena administración de datos, que está tanto la política de la información, que define las reglas, como la administración, que es la parte encargada de aplicar esas reglas, ¿está bien?, aseguran la calidad de los datos. ¿Por qué es esencial esa calidad en los datos? Porque si no habría cualquier cosa, me imagino. Como Exactamente. Y si esa información termina siendo cualquier cosa, ¿qué me provoca a mí como empresa? Y pérdidas, calculo. Pérdidas, falta de confianza. Mala toma de decisiones. Mala toma de decisiones. Si nosotros lo que perseguimos es generar una fuente confiable de datos para la toma de decisiones, que yo no pueda confiar en esos datos, ¿está bien? Hay una pérdida total de confianza en eso y no puedo tomar buenas decisiones. Las decisiones se toman siempre con información, con mucha información. Sí. Lo que perseguimos acá es justamente eso, que haya buena información para la buena toma de decisiones. ¿Está bien? Entonces, hay políticas de información que definen las reglas. Tenemos la parte de administración de datos, que es la encargada de aplicar esas reglas. Y después tenemos que todo esto da un mínimo de calidad a los datos.
¿Está bien? Por eso es que tienen que investigar un caso de aplicación real de blockchain en un sistema de administración. ¿Está bien? Todos tienen más o menos lo que significa blockchain, ¿no? Todos saben de qué estoy hablando cuando digo blockchain. Bien, excelente. Entonces, lo que nos asegura blockchain como paradigma, si se quiere, ¿está bien? Es que los datos son confiables. Por eso es que se usa mucho para lo que es la criptomoneda. Todo el mundo habrá oído hablar de las criptomonedas, del Bitcoin, pero el blockchain no es simplemente una criptomoneda, ¿está bien? El blockchain es una forma de asegurar datos confiables, de que no cualquiera pueda venir y modificar los datos. Entonces yo puedo confiar en que los datos que estoy leyendo están bien, ¿está bien? Nadie los alteró. La idea de esto es que investiguen algún caso de aplicación real de blockchain en un sistema de administración. No vayan a la fácil que es la cripto, porque es como que, sí, es obvio, la cripto basa todo en el blockchain. Sino que busquen algún caso en donde la información de un sistema de administración se volcó al blockchain por las ventajas que brinda y enumeren cuáles son esas ventajas. ¿Está bien? Por ejemplo, el caso de creo que era Estonia, si mal no recuerdo, que es el país que tiene completamente digitalizado su administración pública. Un ejemplo de esos, ¿qué ventajas les da? ¿Está bien? Y sobre todo haciendo hincapié en la confianza de la información, de que esa información no está alterada. ¿Te entendió? ¿Alguna duda hasta acá? No, ninguna. Bien, perfecto. Bueno, y la última pregunta es el caso de estudio, también que es de American Waters. Lo que tienen que hacer es leer ese caso de estudio y responder las preguntas. ¿Cuál es la idea de que lean este caso de estudio? Básicamente, resuelvan todo el práctico, de la pregunta 1 hasta la 5. Una vez que tengan todo eso resuelto, que ya tengan incorporados todos estos conceptos que estuvimos viendo de Big Data, de la infraestructura IT, del Business Intelligence, de todos estos conceptos que son muy teóricos, una vez que tengan todo esto incorporado, lean el caso, ¿está bien? Y lo empiecen a leer con todo esto en mente. ¿Por qué? Porque van a ver que todo el caso que describe, que es el caso de American Water, describe cómo pasaron de una infraestructura de información desperdigada en puntos geográficos, no normalizada, no centralizada, cómo agarraron todo eso y lo transformaron en una fuente confiable de datos para la toma de decisiones. ¿Está bien? ¿Cómo fue todo ese proceso? Se van a encontrar con que empiezan a describir que tomaron determinados pasos a seguir que van muy en consonancia con lo que es la infraestructura de inteligencia de negocios que vimos en el punto número 4. ¿Está bien? Entonces, traten de resolver primero las preguntas de la 1 a la 5 para incorporar todos estos conceptos que estuvimos charlando hoy. Sobre todo, también incluso el de la evolución de la infraestructura IT, que es la pregunta número 1. Se van a encontrar con que el caso describe cómo hacían las cosas antes y cómo las querían hacer ahora y toda la transformación que tuvieron que hacer en el medio para todo eso. Una, que tengan todos estos conceptos incorporados, leen el caso y describen, contestan las preguntas que están al final. ¿Está bien? Lo que hacemos en la clase que viene, si quieren, es una puesta en común de estas 4 o 5 preguntas que tiene el punto número 6, como para más o menos ver que todos anden en la misma sintonía y hacer como una lluvia de ideas. ¿Les parece? Sí, sí, no hay problema. Bien. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Alguno quiere preguntar algo? Bueno.
hasta acá sería el práctico número 2. La idea sería entregarlo ya la semana que viene. Le voy a poner fecha de entrega viernes o sábado, cosa que nos quede el martes que viene para hacer esta puesta en común, evacuar dudas, si les surgen alguna consulta. Obviamente, como ya saben, si tienen alguna consulta, algo, lo pueden hacer por los foros o me escriben, no hay ningún problema, lo vamos viendo. Y el martes podemos evacuar consultas, hacemos la puesta en común y ya estaría el práctico con moño como para entregar también la semana que viene. Si ninguno tiene ninguna consulta, ya los libero hasta acá la clase de hoy. No se olviden de pasar por el módulo de asistencia en la plataforma, así cárguense el presente, que está abierto hasta las 9, para que se puedan cargar la asistencia. ¿Está bien?